Valeria es una joven de origen humilde que, a pesar de vivir una vida cómoda junto a su esposo, nunca ha perdido su sencillez y prefiere vestir ropa discreta y mantener un perfil bajo en público. Amante de la gastronomía, elige un elegante restaurante de moda para celebrar su aniversario, decidiendo sorprender a su esposo con una cena íntima, llegando antes al lugar. Al entrar sola, porta un vestido sencillo y evita ostentaciones, por lo que los meseros del restaurante asumen que no podrá pagar. Se burlan disimuladamente de su aspecto, la descienden continuamente y la ubican en una mesa apartada, tratándola con indiferencia o hasta haciendo comentarios maliciosos sobre su apariencia, creyendo que no los escucha. La situación alcanza su punto más bajo cuando Valeria solicita la carta de vinos y uno de los meseros insiste que no esté en condiciones de pagar los precios del menú. Valeria, herida y humillada, mantiene la calma y espera pacientemente a su esposo, Sebastián, sin revelar nada. Todo cambia radicalmente cuando Sebastián llega en un Ferrari último modelo, elegantemente vestido y demuestra afecto y respeto por su esposa frente a todos. Los meseros, impactados, reconocen de inmediato al exitoso empresario y se apresuran a intentar corregir sus actitudes, pidiendo disculpas atropeladas y ofreciendo atenciones especiales, pero Valeria y Sebastián deciden marcharse, no dispuestos a tolerar un servicio basado en apariencias. Los dueños del restaurante, alertados por la situación y temerosos de un escándalo, intentan convencer a la pareja de quedarse. Pero Sebastián deja claro que nadie debería juzgar o humillar a una persona por su ropa o condición aparente. Como consecuencia, los meseros involucrados reciben una sanción ejemplar y el restaurante se ve obligado a revisar su política de atención al cliente. Valeria sale del restaurante reivindicada, enseñando que la verdadera riqueza se mide por los valores y la dignidad. La historia resalta la importancia de tratar a todos con respeto, independientemente de su apariencia, y critica los prejuicios superficiales que aún existen en la sociedad. Valeria despertó temprano aquel sábado y abrió la ventana de su habitación, dejando que el aire tibio y renovado de la ciudad inundara los espacios con aromas de pan recién horneado y jazmín de la plaza cercana. Mira el calendario y nota la fecha y día celebraba el tercer aniversario de su matrimonio con Sebastián. No pudo evitar esbozar una sonrisa al recordar cuántas cosas habían atravesado juntos, las dudas del principio, la lucha por progresar, los desvelos compartidos y el crecimiento silencioso de su historia. A pesar de que los últimos años la fortuna les sonreía y habitaban un amplio departamento pleno de luz y elegancia, Valeria seguía viendo el mundo con la curiosidad y la sencillez de quien ha caminado mucho antes de correr. Siempre se sintió cómoda en su piel y eso se reflejaba en las pequeñas elecciones cotidianas. Prefería las prendas sencillas, los colores neutros y los zapatos cómodos. Disfrutaba de los detalles, de los atardeceres en el parque, de las conversaciones en la cocina mientras Sebastián cocinaba su plato favorito. Ni los relojes caros ni los vestidos de diseñador lograron seducirla. Para ella, la felicidad se medía en las cosas no evidentes y, frente a los demás, prefería no resaltar. Por eso, cuando decidió sorprender a su esposo con una cena íntima en el restaurante más elegante del barrio, su única preocupación fue reservar la mesa perfecta, no el atuendo impactante. Mientras planificaba minuciosamente la noche, repasó mentalmente cada detalle, la reserva a nombre de Valeria Ruiz, la hora en la que llegarían, el rincón apartado que solicitó especialmente, el men que había soñado de estar junto a Sebastián desde hacía semanas. Ese lugar era famoso por su gastronomía innovadora y su ambiente exclusivo. No buscaba deslumbrar a nadie más que a su compañero de vida. Cuando llegó la tarde, Valeria se arregló con la naturalidad de siempre. Optó por un vestido azul marino sencillo, de líneas rectas, que resaltaba su porte delicado y mirada profunda. Ató su cabello en una coleta baja y adornó sus muñecas con una pulsera de cuentas que había heredado de su abuela. El maquillaje era sutil, apenas un velo que iluminaba su rostro y sobrellaba la frescura de sus mejillas.
No había tacones altos, ni joyas brillantes, ni bolso de ferma. Salió del departamento con un pequeño ramo de flores comprado en la esquina y el corazón lleno de ilusión, porque para ella los aniversarios no eran excusa para la ostentación, sino la oportunidad de crear un recuerdo nuevo y honesto. El restaurante ocupaba la planta baja de un antiguo edificio restaurado, con vitrales coloridos y luces tenues que se derramaban sobre aceras adoquinadas. Valeria cruzó la puerta principal con paso seguro pero discreto, avanzando entre mesas llenas de parejas y grupos alegres. Al fondo, la música suave de un piano de cola arropaba el ambiente, mezclándose con el rumor de copas y risas contenidas. Esperaba encontrar una recepción agradable, pero fue recibida por la mirada evaluadora de un joven maître d', tan impecablemente vestido como confundido ante su simpleza. Valeria se identificó, mostrando la reserva. El hombre hojeó su lista, forzando una sonrisa mientras respondía. Señora Ruiz, la estábamos esperando. Sus palabras sonaban correctas, pero no logró ocultar la rápida inspección de arriba abajo que hizo sobre el vestido sencillo y los zapatos planos. Si gusta, puede dejar su abrigo conmigo. Valeria, acostumbrada a este tipo de reacción desde niña, agradeció y entregó el delgado suéter que llevaba. Siguió al maître d' por el salón, notando cómo algunos comensales bien vestidos la miraban de reojo. El susurro apenas perceptible de una camarera, la manera en que los meseros intercambiaban miradas, no le pasaron inadvertidos. La llevaron hasta una mesa apartada, cerca de la secundaria puerta de servicios, con poca luz y fuera del alcance del pianista. Aunque había solicitado una ubicación especial con vistas al ventanal, no protestó. Quizá fue un olvido, pensó, mostrándose tranquila mientras se acomodaba la falda sobre las rodillas y colocaba el ramo de flores sobre la mesa. El primer mesero se acercó con la carta, sin mirarla a los ojos, limitándose a dejar el menú frente a él y retirarse con premura. Minutos después, un segundo camarero pasó junto a su mesa, charlando con su compañera en voz baja, dejando escapar un comentario entre risas. Mira qué cosas. Hay gente que sí que sueña alto, dijo mientras hacía un gesto a su compañera, sin importarle si Valeria escuchaba o no. Ella fingió no haberlos oído, pero un calor incómodo comenzó a subirle por el cuello. Observó alrededor, cada mesa estaba atendida con esmero, copas alineadas perfectamente, sonrisas amplias para los demás clientes. Solo su espacio era ignorado, y la indiferencia se sentía casi como una barrera invisible. Tratando de concentrarse en la carta, Valeria repasó los platos que había soñado probar, pero la incomodidad se aferró a sus pensamientos. ¿Por qué estrato? Tantos prejuicios han, por una simple elección de ropa. Cuando trató de llamar la atención de un camarero para pedir un vaso de agua, el joven la ignoró ostensiblemente, caminando en dirección opuesta mientras daba una mirada furtiva que sugería molestia o desprecio. En la barra cercana, escuchó otro comentario entre risas. ¿Crees que dejara propina o vendrá solo a mirar?, decía uno de los meseros mientras su compañera asentía, ambos ajenos aquí, aunque de espaldas. Valeria captaba cada palabra. Respirando hondo, se repitió que estaba ahí por una razón mayor, que nada de eso la definiría. Sacó del bolso el libro que llevaba para distraerse, una costumbre familiar cada vez que la ansiedad amenazaba con instalarse. Ahí trató de perderse entre las páginas mientras el tiempo pasaba y Neri se acercaba, con el agua ni para tomar la orden. Miró la hora, calculando que Sebastián llegaría en 15 minutos, con la sonrisa tranquila de siempre, capaz de transformar cualquier espacio con su sola presencia. Se preguntó si debía enviarle un mensaje, contar lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, prefería esperar, no queriendo arruinar la sorpresa ni trasladar una incomodidad privada a una velada que ambos merecían disfrutar. Quizá los meseros estén ocupados, se dicho para convencerse, aunque por dentro sabía que no era así. Un grupo en la mesa cercana la miraba curiosa y le murmuraban al oído, lanzando miradas alternadas entre la joven y el personal del restaurante. Una de las mujeres, elegantemente vestida y enjollada,
murmura su acompañante. Hay lugares que deberían cuidar más el perfil de sus clientes. Dijo en voz baja, pero no lo suficiente. Valeria se ruboriza, pero forzó una sonrisa, decidida a no permitir que comentarios ajenos arruinaran su noche. De pronto, ¿alguna vez te han juzgado solo por tu apariencia o actitudes externas? Quizá compartirlo ayuda a transformar la percepción de otros. Se acomodó con elegancia, sacó su móvil y envió a Sebastián un breve mensaje. Wallige, te espero en la mesa. Todo bien aquí. Intentó convencerse de que era cierto, aunque las miradas y los susurros la hacían sentir cada vez más pequeña en medio de ese salón deslumbrante. El reloj avanzaba lentamente. La luz cálida del local contrastaba con la frialdad de los gestos a su alrededor. Las flores sobre la mesa se marchitaban un poco bajo el foco parpadeante, y Valeria, aferrada a su fe en las personas, prefirió pensar que aún existía espacio para la amabilidad genuina. Lo que no podía imaginar era que ese sería el principio de una noche que pondría a prueba no solo su paciencia, sino todo aquello en lo que creía sobre el valor, el prejuicio y la dignidad. El tiempo parecía conspirar contra Valeria mientras las manecillas del reloj giraban con parsimonia sobre la esfera dorada de la pared. Veía llegar platos humeantes a otras mesas, copas centelleantes, risas discretas, y sobre todo, camareros que atendían atentos a quienes exhibían relojes brillantes y vestidos de marcas reconocidas. Mientras tanto, su mesa seguía huérfana de atención, y el murmullo constante que emergía de la barra llegaba como olas pequeñas que golpean la orilla, persistentes, puntuales, a veces crueles. Valeria buscó concentración en su libro. Sin embargo, las letras se mezclaban con las palabras insidiosas que los meseros dejaban caer mientras se acercaban lo justo como para escapar de toda responsabilidad. Uno de ellos, el varo, con la chaqueta perfectamente almidonada y la sonrisa siempre lista para los clientes que lo merecían según su criterio, se inclina hacia la barra y comentó, en voz que no buscaba ser solo para un colega. Te apuesto lo que quieras a que esa chica ni siquiera llega al postre. Seguro se va antes de que le tragamos el agua. A su lado, Melina le guiñó un ojo y agregó, quizás solo está esperando a alguien que la saque de aquí, o quien sabe, tal vez pensó que aquí servían menos del día. Mira su bolso, es de los que venden en la feria. Ambos rieron y aunque no le hablaban directamente, Valeria no pudo evitar sentir cómo cada palabra se clavaba en su piel como diminutas y frías agujas. Sus mejillas ardían, no de vergüenza, sino de esa mezcla conocida de impotencia y tristeza contenida que ya había sentido tantas veces en su vida la injusticia de los juicios rápidos. Sumida en su incomodidad, Valeria no dejaba de preguntarse si quienes juzgaban con tanta facilidad alguna vez se habrían visto en su lugar. Había momentos en el pasado en los que las miradas y los comentarios la destruían por dentro, los primeros días en la universidad, los trabajos de medio tiempo en lugares donde su ropa humilde era motivo de burla silenciosa. Había aprendido a sobrevivir desde sus primeras luchas, y si bien la vida le había dado nuevas oportunidades, su corazón no había olvidado el sabor amargo del prejuicio. Sentía que todo lo que había construido podía verse desmoronado por un simple error haber elegido ser fiel a sí misma incluso para celebrar el amor de su vida. Con el paso de los minutos, empezó a preguntar si debía hacerse notar. Miró a su alrededor y evaluó la posibilidad de llamar nuevamente al mesero, de levantar la mano con decisión, reclamar el trato justo al que cualquier cliente tenía derecho. Pero la voz de su madre resonaba en su memoria. Nunca permitas que la vergüenza de otros dicte tu dignidad. Camina erguida, hija, incluso si el mundo parezca querer aplastarte. De pronto, una camarera se acercó, casi arrastrando los pies, con la expresión apática de quien es lo obligatorio, sin voluntad genuina. ¿Va a ordenar algo? Pregunta con sequedad, sin disculparse ni por la tardanza ni por el desdén en el tono. Valeria levantó la mirada y, con voz firme pero suave, respondió, me gustaría pedir agua, por favor. En cuanto le legue mi esposo, si pudiera traer la carta de vinos,
La camarera soltó un suspiro imperceptible. Asintió con desgana y se marchó tan deprisa como luego. Valeria observó cómo los otros meseros la miraban y entrecruzaban palabras por lo bajo, como si su pedido desentonara con la atmósfera del lugar. Mira el reflejo de sí misma en la ventana ni por un instante, deseó no haber elegido ese restaurante, no por el lugar en sí, sino por la incomodidad de saber foco de burla, por algo tan superficial como la apariencia. Desde la barra, Melina aprovechó el movimiento para lanzar otra frase, esta vez con voz apenas disimulada. Mira que pedir carta de vinos. Si le decimos los precios, seguro se va corriendo. Valeria apretó los dedos contra la cubierta de su libro, tragando el nudo que amenazaba con romper la voz. No lo haría, no delante de quienes no la conocían, ni mucho menos por un prejuicio tan absurdo. Estoy aquí por amor y por Michi, si recuerdo, buscando en su interior esa chispa de resiliencia que tantas veces la había salvado. En la entrada del restaurante, un grupo de amigos celebraba un cumpleaños. Al ver pasar a la camarera con el vaso de agua para Valeria, uno de los comensales preguntó por qué la mesa estaba tan alejada y desatendida. Melina respondió en voz baja, pero el eco le llegó a los oídos de Valeria. Ya sabes, hay clientes para los que es mejor no esmerarse demasiado. La gente se da cuenta, el receptor solo asintió, como si fuera parte de las reglas invisibles del restaurante. Valeria percibía ese frío distanciamiento, esa especie de psicódigo tácito en el que unos encajan a otros no. Se esfuerza por distraerse recordando a Sebastián, imaginando su saludo afectuoso, su modo campechano y elegante a la vez. Imagina el brillo en sus ojos al verla, el reconocimiento silencioso de cada gesto pequeño, el gracias por estar, a veces dicho solamente con una caricia en la mano. Para ella, el amor no se medía en regalos ni en grandes demostraciones, sino en esa presencia constante que todo lo transformaba. Si pudiera, le habría cantado lo que estaba sucediendo, pero temía arruinar su sorpresa y no quería que Sebastián cargara la rabia de una humillación ajena. En el rincón más oscuro del restaurante, alguien la observaba con curiosidad no disimulada. Era un hombre mayor, con el ceño fruncido y el porte autoritario. Parecía ubicado estratégicamente para supervisar a los empleados, aunque sus gestos evidenciaban más interés en el aspecto de la clientela que en la eficiencia del equipo. Cada tanto, su mirada pesaba sobre Valeria, como evaluando si tenía derecho a ocupar ese sitio, a existir en ese mundo de manteles almidonados o copas de cristal. Mientras tanto, Valeria notó que el piano dejaba de sonar, como si el ambiente se volviera más frío o áspero. El murmullo aumentó, una corriente subterránea de juicios cruzados. Sentía, por momentos, que el ambiente la desplazaba poco a la orilla de la velada, como si su simple presencia fuera una anomalía necesaria de ocultar. A pesar de ello, se obliga a sonreír y a no rendirse. No se levantaría, no ese día. Había aprendido que la dignidad, en ocasiones, es un acto de resistencia silenciosa. Cuando la camarera regresa, dejó el agua sobre la mesa de forma brusca sin mirarla, lo que provoque un poco del líquido que era y mochara las flores que Valeria había colocado con esmero. Un suspiro de fastidio escapa de la joven, pero en vez de enfrentarse, tomó una servilleta y empezó a secar los pétalos con delicadeza. En ese instante pensó, ¿alguna vez te has sentido fuera del lugar solo por quien eres, sin que te den oportunidad de mostrarte realmente? Reflexionar en ello quizá ayuda a entender a quienes a veces calen y aguantan en silencio. Poco después, un ruido seco de cristales se escuchó en la barra. Ilvaro había soltado una bandeja por descuido mientras miraba de reojo la mesa de Valeria. Su torpeza provocó que varios se volvieran, entre ellos los dueños del restaurante, dos socios mayores que solían sentarse a observar el orden en su local. Uno de ellos fruncía el ceño, murmurando, ¿qué ocurre con esa mesa al fondo? ¿Nadie la atiende? Los meseros respondieron con evasivas, asegurando que era una clienta común, pero el dueño, Adón desconfiado, no pareció convencido. Melina se acerca a la mesa, haciendo desaparecer la sonrisa cortés y preguntando,
esta vez con una pizca más de hipocresía. Decía ordenar algo más. Va a necesitar ayuda con el ment. Valeria la miró, de frente vi con franqueza agradeció, pidiendo por fin el acceso a la carta de vinos. Melina arqui las cejas exageradamente, como sin dar crédito a la petición, huise Yalcori. Nuestros vinos son de alta gama y algunas botellas pueden costar varios cientos de euros. ¿Se gusta? Puedo recomendarle algo más acorde. Valeria, entre sorprendida y herida, apretó los labios y se obligó a permanecer erguida. Con dignidad respondió, me gustaría conocer el men completo, sin excepciones. Gracias. El ambiente empeoró cuando algunos clientes cercanos, curiosos ante la repentina atención a la mesa apartada, lanzaron miradas indiscretas, buscando evaluar el espectáculo silencioso de la chica pobre, esforzándose por encajar en ese escenario tan estudiado por quienes lo frecuentaban. Era el momento perfecto para el prejuicio sutil, la burla camuflada en supuestas gentilezas, la superioridad disfrazada de consejo. Por dentro, la inseguridad luchaba con la furia silenciosa que le provocaba ver juzgada. Aun así, se aferró a sus valores, recordando las tardes en las que con su madre cocinaban con lo poco que tenía, riendo a pesar de la carencia, celebrando pequeñas victorias con sencillez y coraje. Ese es el espíritu que la guiaba ahora aunque sola, lejos de casa y rodeada de juicios. No estaba dispuesta a dejar que la humillaran. Había aprendido que la verdadera nobleza es en resistir sin perder la sonrisa, aun cuando los otros deciden olvidar la suya. En medio de escaso contenido, Valeria pensó en todos aquellos que, como él, han sentido frío, soledad o injusticia al enfrentar una situación desigual. Quizá compartiendo sus experiencias, podrían ayudar a construir un mundo más empático. Estaba decidida a no ceder y, sobre todo, aquella noche no destrozara la ilusión del aniversario que tanto habían esperado. El reloj señalaba la hora exacta en que Sebastián debía entrar. La atmósfera se tensaba, la humillación era visible en cada detalle del entorno y una especie de expectativa maliciosa parecía flotar en el aire. Valeria, sin embargo, respiró hondo y se preparó para lo que vendría. No se imaginaba que la llegada de su esposo no solo cambiaría su noche, sino también el destino de cada persona en ese restaurante. El bullicio en la entrada del restaurante se vio interrumpido de pronto por el rugido contenido de un motor deportivo. Un destello carmesí atravesó la acera entre los destellos dorados de los faroles y el reflejo de los vitrales. Un Ferrari último modelo se deslizó frente al local, arrancando la atención de quienes se encontraban cerca de las ventanas. Varias cabezas se giraron, algunos clientes se asomaron discretamente por encima de sus copas, otros alzaron la vista con asombro genuino. Ilmater observó la escena con una mezcla de suspicacia y envidia. Sebastián, impecable en un traje artesanal oscuro, descendió del coche. Saludó con educación a los dos porteros del local y cruzó la entrada con paso seguro, portando un ramo de lirios y una pequeña caja envuelta en papel dorado. El revuelo se esparció como una ráfaga silenciosa. De inmediato, Ilvaro y Melina intercambiaron una mirada inquieta. Ambos asociaron el auto con algún cliente, sin duda, exigiría lo mayor y las atenciones más veloces. El hombre mayor que supervisaba desde el rincón de Joe, de mirar su copa y enderezó la espalda, calibrando la situación como si pudiera adivinar sus consecuencias. Pero ninguno esperaba la conexión que el recién legado estableció sin reservas con la mujer a la que tanta indiferencia habían destinado esa noche. Valeria vio a Sebastián apenas cruzar el umbral, iluminado por el resplandor del vestíbulo y la seguridad con que avanzaba. Sus ojos se encontraron y, por un instante, la incomodidad se disipó, volvió a sentirse protegida, acomparada, querida. Sebastián la saludó con una sonrisa radiante y caminó directo hacia su mesa, ignorando los discretos susurros que comenzaban a circular entre los comensales. Deja las flores sobre la mesa, se inclinó para besar a Valeria en la mejilla y la miró con esa ternura inconfundible que reservaba solo para ella. Los lirios, blancos y fragantes, suplían el descuido de las flores marchitas.
«Feliz aniversario, amor», dijo él en voz suave y alegre, pero lo bastante clara para que la cercanía escuchara esas palabras. El restaurante enmudeció unos segundos. Los murmullos se transformaron en interrogantes apenas disimuladas. El contraste entre la elegancia de Sebastián y la sencillez de Valeria, el poder y la calidez del gesto íntimo, generó un desconcierto palpable. Melina y Álvaro, a escasos metros, vacilaron. La chica pobre no solo tenía compañía, sino que era el centro del afecto de un hombre. A simple vista, encajaba en el perfil de los clientes más exclusivos que solían cortejar. Sebastián tomó asiento, sondeando con la mirada a su alrededor. Percibió de inmediato el ambiente tenso, las miradas furtivas, la atmósfera cargada de sospecha. Su habitual tranquilidad se torna alerta, misma que muchas veces lo había protegido en su ascenso profesional. Se volvió hacia Valeria, tras agradecer el detalle de las flores, le murmuró en voz baja. «¿Todo bien, mi vida?», le susurró, apoyando su mano sobre la de ella. «Ligue rápido, tardaron en atenderte». Valeria dudó. No quería empañar la celebración, pero la ternura de Sebastián y la sensibilidad con que leó su incomodidad la desarmaron. Sonrió y asintió con la cabeza, sin dar más detalles. Sin embargo, Sebastián notó el vaso de agua casi intacto, la posición apartada de la mesa, la ausencia de platos y la tensión en el aire. Comprendí, con ese instinto agudo que le caracterizaba, que algo no marchaba bien. En ese momento, Melina se apresuró hacia la mesa. Su actitud había cambiado, su tono era forzadamente cortés, la sonrisa ahora crispada e interesada. «Buenas noches, señores. Qué placer tenerlos con nosotros hoy. ¿Tú desean comenzar con la carta de vinos? Podemos recomendar nuestros mejores productos, por supuesto». Miró de reojo a Sebastián y luego al Ferrari, haciendo el cómputo mental de los números en juego. Sebastián la observó unos segundos, como si evaluara la escena. Luego dirigió una mirada breve a Álvaro, que había llegado tras la camarera, portando una bandeja de pan recién hornado. La postura de ambos, súbitamente solicita, no pasó desapercibida. Valeria contuvo el aliento, sintiendo en su interior una mezcla de dolor y dignidad. Y él respondió con amabilidad, aunque el acento de su voz era firme. «Mi esposa les ha pedido la carta de vinos hace ya un rato, entiendo. Gracias por traerla ahora. Además, nos gustaría empezar con su menú de degustación completo. Estoy seguro de que ella ya les habrá hecho saber sus preferencias, ¿verdad?». La mirada de Melina pasó fugaz por el rostro de Valeria, que la sostuvo serenamente, y luego regresó inquieta a Sebastián. «Es claro solo que no estaba segura, ya sé. Por si acaso», balbuceó. «Por si acaso nada», interrumpió Sebastián sin perder la gentileza. «Confío plenamente en el gusto de mi esposa, y sé que aquí la atención está a la altura de la ocasión», agregó, subrayando las palabras como si estuviera emitiendo también una advertencia. La camarera se retiró nerviosa y Valeria exhaló, agradecida de que Sebastián no abordara directamente el maltrato, pero sí marcara con firmeza la dignidad de ambos. Álvaro volvió rápidamente con pan y mantequilla, ahora con una sonrisa de compromiso cosida a los labios. Mientras esperaban el vino, Sebastián continuó la conversación intentando devolverla el tono festivo a la cita. Habló de anécdotas laborales, de proyectos por venir, de recuerdos lumínicos compartidos en viajes y tardes en el parque. El rostro de Valeria se suavizó poco a poco, y los minutos entrelazaron de nuevo la confianza a la mesa. Pero, aunque la alegría intentaba abrir paso, la herida seguía latente, y los oídos atentos de otras mesas, inseguros, no pasaban desapercibidos. En la cocina sí palpaba la tensión. Los meseros cuchicheaban acerca del Ferrari, de la relación de esa mujer con un hombre tan poderoso. El propio Matt se acercó a los dueños del restaurante para informar lo que ocurría, temiendo un error fatal. Los socios se consultaron con gestos discretos, sabiendo que cualquier paso en falso podía exponerlos en redes sociales o, incluso, en la prensa, dada la fama creciente del lugar. Justo cuando el sommelier se acercó, por fin con la carta de vinos, Sebastián, con diplomacia incuestionable,
pidió ver las opciones más exclusivas o ese interés, de forma precisa, por las recomendaciones que Valeria había dejado escrito en su agenda, un tinto aromático de uva syrah que pocos sabían pedir. El sommelier, sorprendido y ahora sinceramente interesado, se queda para charlar sobre vinos con ellos, admirando la solvencia y cultura de ambos para el tema. La gente en las mesas vecinas, espectadora de la transformación, se inquietaba ante la paradoja, la misma mujer situada en el margen del agravio, ahora convertida en el centro de la atención profesional y cortesía que antes le había sido negada. Melina y Álvaro, desde la barra, mantenían el rostro bajo, presintiendo las posibles consecuencias. Si hasta ese momento habían visto a Valeria como la chica pobre, ahora comenzaban a comprender el tamaño de su error. En el fondo, el mismo hombre mayor que antes la vigilaba con desconfianza, reunía al mat, traía a los camareros para alertarles, esbozando una letanía de excusas por si la pareja les pedía explicaciones más tarde. Así, entre movimiento de platos y copas, se fue asentando un ambiente de fragilidad disfrazada. Mientras servían los entrantes y el primer vino, Sebastián tomó por fin la mano de Valeria sobre la mesa. La miró directamente a los ojos, transmitiendo en silencio una promesa de protección. No sabía que me esperabas con tantas sorpresas, bromeó, apretando suavemente sus dedos. Te juro, Valeria, que nada ni nadie va a arruinar este día para nosotros. Ella forzó una sonrisa, asintiendo, aunque dentro de sí misma ardía una duda amarga. ¿Yuvel la pena enfrentar tantas veces a la ignorancia el prejuicio? Yuko cuánto más debía resistir las miradas, las palabras solapadas, para demostrar el valor real de las personas. Quizás alguna vez te has preguntado, en tus propias luchas, si insistir en tus principios termina por cambiar lo que te rodea o solo te deja más sola. Why, sin embargo, aquí estaba, acomparada, amorosamente vinculada a alguien que nunca la juzgó por su origen. La noche avanzaba entre platos y atenciones repentinas, servidas a dos manos por meseros que ya no ocultaban una preocupación sincera. Cada acto de cortesía parecía una disculpa encubierta. Los dueños murmuraban entre sí inquietos, mientras la tensión se espesaba a la espera de algún error o de una escena que diera lugar a una queja pública. El temor y los gestos de quienes, durante toda la noche, habían despreciado a Valeria. Fue entonces cuando, al servir el segundo plato, un joven camarero accidentalmente volcó un poco de salsa sobre el mantel. De inmediato, se disculpó, tembloroso y con la voz apenas audible. Sebastián lo tranquiliza con un ademán, restando importancia al incidente. Pero sus palabras, firmes y certeras, retumbaron en la mesa. Lo importante aquí, dijo mirando a la ronda de meseros, es cómo tratamos a los demás. Porque el verdadero valor de una persona no está en su apariencia ni en su ropa, sino en sus gestos, en su capacidad de respetar y en la dignidad con la que acta. La frase, dicha sin resentimiento pero como una sentencia inapelable, se coló entre las mesas, flotando sobre el silencio incómodo que se instaló en el local. Los meseros se miraron entre sí, algunos con auténtica vergüenza y otros con temor evidente. Melina, en particular, notó en su interior una punzada de arrepentimiento. Había sobrepasado un límite que nadie debería cruzar. Desde la barra, el dueño mayor del restaurante comprendió entonces que el riesgo de perder la reputación era mayor que la incomodidad de enfrentarse a un prejuicio. Hizo una seña al mat para que redoblara las atenciones a la pareja, pero ya era tarde, algo profundo había cambiado. Valeria, testigo silenciosa de esa transformación, se sintió aliviada, aunque una parte de ella sabía que se acercaba el momento en que la verdad completa sería revelada ante todos, de manera indiscutible. Si alguna vez has sido víctima de un juicio injusto, sabes el alivio y la inquietud que conviven mientras el mundo comienza, aunque sí por un momento, mirarte con otros ojos. Sebastián, sereno pero determinado, le sonrió y juntos levantaron sus copas. El clímax de la noche se avecinaba, la justicia, aunque tardía, ya rondaba la sala. El enfrentamiento definitivo estaba por comenzar,
y nadie en ese restaurante quedaría igual después de lo que estaba a punto de ocurrir. La tensión era tan densa que podía palparse en el aire, cortando el ambiente íntimo del restaurante con una electricidad muda, teñida a partir de miradas entre inquietas y avergonzadas. Tras el comentario de Sebastián, alzando la copa con Valeria, la atención se concentró en su mesa. Algunos comensales murmuraban en voz baja, otros sostenían la mirada en busca de respuestas, y los empleados, especialmente Melina y Álvaro, apenas sabían cómo moverse por el salón sin cruzar los ojos con la pareja. La lección, aunque silenciosa, se había instalado en todos en ese instante. Cada gesto era observado, cada palabra medida. Ya no era posible disimular la discriminación que, minutos antes, había parecido imperceptible o natural. La legada de Sebastián había sido el vestido rojo sobre la tela invisible de los prejuicios. Mientras legaba el plato principal, los dueños del restaurante finalmente se acercaron a la mesa, nerviosos pese a su porte autoritario. El hombre mayor, que había presenciado el defecto en el servicio desde lejos, inclinó ligeramente la cabeza y forzó una sonrisa cordial. Junto a él iba su socio, más joven y de actitud agitada, exprimiendo un pañuelo entre las manos. Señor Sebastián, señora Valeria, dijo el mayor, con voz apenas firme. Les pedimos sinceras disculpas por los inconvenientes de esta noche. Me gustaría ofrecerles la cena en cortesía de la casa y, si lo decían, una botella de nuestro mejor vino. Su tono buscaba ser humilde, pero no pudo ocultar la prisa por borrar el mal sabor de lo sucedido. Sebastián escuchó en silencio, manteniendo la mirada fija, no ya dura sino clara, casi paternal. Y replicó con voz calmada pero sin margen. Les agradecemos el gesto, pero no estamos aquí por favores ni regalos. Se trata de algo mucho más importante, la dignidad. Mi esposa no pidió tratamiento especial, solo respeto. Créanme, la forma en que la miraron y atendieron habla mucho más del sitio que de ella. Valeria, que hasta ese momento se había mantenido en un segundo plano, levantó la voz, segura pero templada. Yo crecí creyendo que lo que uno leva por fuera jamás debió opacar lo que leva dentro. Por supuesto que puedo pagar por esta cena, pero lo que más vale no está en el precio del men ni en una marca de vestido, sino en cómo nos vinculamos con los demás. Imaginen que no hubiera venido mi esposo, yo habrían cambiado las cosas. Melina, que escuchaba a unos pasos con la cabeza gacha, luchaba contra el impulso de huir. Sus mejillas estaban enrojecidas, y aunque Álvaro intentaba mantenerse erguido y distante, sus manos sudaban y su postura lo delataba. El silencio cobró peso y, para sorpresa de todos, una clienta, la misma mujer enjollada que antes había censurado a Valeria, levantó la voz. Tien razón, señorita. A mí también me ha pasado algo similar aquí en el pasado, pero nunca me atreví a decirlo. Ojalá sirva para que en adelante no filtremos a las personas por la ropa ni la apariencia. Ese comentario motivó a otra pareja, y poco a poco algunos clientes asintieron, susurrando reflexiones que rodaban de mesa en mesa, generando una especie de juicio común. El propio matre intervino, pidiendo disculpas de modo directo y reconociendo que no habían estado a la altura de los valores que el restaurante presumía. La atmósfera se transformó radicalmente. Los socios del restaurante, conscientes de que allí se jugaba no solo la reputación ante los clientes, sino el corazón de su negocio, reunieron ante todos al personal de piso. El dueño mayor, tragando saliva, se dirigió a los comensales. Agradezco a la señora y al señor por abrirnos los ojos esta noche. Ojalá no haya sido demasiado tarde para remediar. Desde ahora implementaremos capacitaciones para que todos, sin excepción, reciban la atención que merecen como personas y no como apariencias. Al final de esta jornada, habrá consecuencias para quienes han falado, empezando por ser sancionados los empleados implicados. Una oleada de murmullos y murallas de prejuicio resequebrajadas se esparcieron en la sala, mientras Melina y Álvaro aceptaban, con una mezcla de resignación y alivio, la reprimenda pública.
Ambos sabían que sus acciones les costarían más que una mancha curricular levari, han consigo el peso de haber sido el ejemplo de una lección que la sociedad entera debe aprender, aunque a veces a vez de tropiezos dolorosos. Valeria sintió entonces una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque lo justo había emergido, exponiendo la realidad a plena luz, y tristeza porque, a pesar de la reivindicación, seguía sin comprender por qué costaba tanto aprender a mirar a las personas más allá de la superficie. Sebastián, orgulloso de su esposa, la abraza y baja la voz. «Eso es lo que más admiro de ti, Valeria», le susurró. «Eres capaz de transformar el dolor en coraje y el coraje en dignidad. Has dejado huella aquí». La pareja terminó su cena, esta vez sí atendidos con esmero, pero no aceptaron la botella ni ningún otro favor. Pidieron la cuenta y la pagaron íntegramente, dejando una propina justa, no para premiar, sino para mostrar que la generosidad puede brotar incluso donde faltó respeto. Al levantarse para salir, recibieron miradas de admiración de algunos clientes y palabras tímidas de disculpa de parte de los empleados. En la acera, al salir, Valeria respiró profundo y sintió que cada paso arrastraba consigo el peso de una vida, pero también la ligereza de haber elegido siempre la honestidad. Él era ahora olía diferente, más limpio, y la noche ya no se sentía hostil sino repleta de posibilidades. Sebastián abrió la puerta del coche, hizo una pequeña reverencia y, con una risa compartida, ambos supieron que ningún lujo podría superar el valor de lo vivido. Los lirios descansaban sobre el asiento trasero, símbolo silencioso de lo esencial. En el restaurante, las horas siguientes discurrieron de otra manera. Los dueños mantuvieron su promesa e implementaron una reunión de emergencia para todo el personal, en la que no solo se abordaron las consecuencias inmediatas para Melina y Álvaro, quienes recibieron una sanción justa por su comportamiento, sino que además se comprometieron a revisar la política general del local. Los clientes habituados comentaron el cambio de era, algunos incluso se atrevieron a compartir anécdotas personales sobre prejuicios vividos, mientras el maitre, más humilde, comenzó a saludar con calidez a cada mesa. Nada volvería a ser igual dentro de esas paredes, lo que creyeron un incidente aislado, había sido en realidad el principio de una transformación necesaria. Valeria abandonó el lugar sintiéndose, por fin comprendida. Aprendió que su valor no disminuía ante las miradas fugaces y que, aunque el camino de la dignidad suele ser solitario, deja marcas imborrables en los demás. Sebastián la mira antes de arrancar el motor y, como si entendiera el pensamiento que la atravesaba, le comentó: «Quizá no podamos cambiar el mundo entero, pero sí podemos ser la chispa que lo encienda en algún rincón». Valeria sintió. Sabía que, con su ejemplo, había abierto grietas por las que podría filtrarse otra forma de mirar, de tratar, de respetar. Adentro las copas tintineaban con alegría forzada, pero en la memoria de todos estaría grabada la noche en que una mujer sencilla desafió las expectativas con la fuerza de su presencia y la transparencia de su alma. Si alguna vez te has sentido juzgado o pasado por alto, recuerda la dignidad y la valentía pueden florecer en los lugares más inesperados. Anímate a compartir tu experiencia porque entre todos podemos construir una sociedad menos superficial y más humana. Si esta historia resonó contigo, por favor presiona el botón de suscribirte y déjanos tu comentario. Nos vemos en nuestra próxima historia.